Entonces, claro, yo me caso con la idea de decir, a mi mujer, cuando estemos juntos y venga a la iglesia los juntos, se convertirá, o sea, se convertirá, va a conocer al Señor, ¿sabes? Y bueno, y entonces, pues ella empieza a acompañarme todos los domingos al culto, todos, sin excepción. Pero bueno, como has dicho antes, por amor todo se aguanta y ahí yo al lado. Y bueno, si ella ha estado 12 o 13 años acompañándome a mí al culto, digo, pues bueno, pues lo menos que puedo hacer yo es acompañarla a misa de vez en cuando. Y entonces Oye, hermano adoptamos, Gerson, sí, disculpe que te interrumpa. Cuando dijiste que tu novia, tu actual esposa, te acompañaba al culto evangélico, ¿estamos hablando de 2 o 3 años que te acompañó? 12 o 13 años. 12 o 13 años. Sí, sí. O sea, ella estuvo viniendo todos los domingos al culto conmigo, pues sí, hasta hace bien poco, unos 12 años así seguro, todos los domingos al culto. Mi admiración para tu esposa, ¿eh? De Sí, verdad, yo no lo porque hubiera ahora hecho. como católico tú sabes el sacrificio que es dejar de ir a misa por amor, por tu cónyuge, lo que sea, ¿eh? Y encima también te voy a decir una cosa, Israel. Los pastores, consciente o inconscientemente, pero siempre soltaban las piedrecitas, ¿no? Nosotros no somos como los católicos que creen esto y tal, nosotros creemos lo otro. O cuando tomamos la cena del Señor, ¿no? Esto es un símbolo, ¿no? Esto no somos como los católicos que vuelven a efectuar el sacrificio de Jesucristo. Ya se hizo una vez y para siempre y esto es un memorial y nosotros... Entonces, ella siempre aguantando ese tipo de cosas incómodas. Conforme sé lo que sé, yo no hubiera aguantado. Yo no hubiera aguantado tanto tiempo. Y antes de que entremos en detalles, me gustaría que comenzáramos con una breve oración, ¿te parece? Claro que sí, sí, oramos. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad en la que tú nos permites, pues, dialogar, escuchar estos testimonios tan edificantes, nos permiten también fortalecer nuestra fe a cada oyente, a cada persona que va a estar escuchando. Pedimos que a través de estas historias también nuestros hermanos católicos sean fortalecidos. Al mismo tiempo, también te pedimos por aquellos que están en búsqueda de la verdad, que también puedan ser tocados con estas historias, estos testimonios, estas historias reales, en donde vemos tu mano en cada momento, en cada episodio, podemos ver tu preciosa mano trabajando y trayendo a estos hermanos de regreso a casa para que seamos uno, tal cual como es tu deseo, que todos seamos verdaderamente uno. Así que te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues mi hermano Gerson, pues como te decía, muchas gracias por esta oportunidad. Entiendo que estás en Valencia, España. En ¿Cómo está? Valencia, España, sí. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo está el clima? Pues hace calor, ya va haciendo calor. Encima estamos aquí muy cerquita de la playa y se nota pues, la humedad y, bueno, en fin, pues eso. Sí, Ok. hace mucha humedad, mucho Entonces, calor. gracias, hermano. Entonces, para los que nos van a estar escuchando, entiendo que tú vienes de tercera generación de bautistas, evangélicos bautistas en Sí, España, ¿correcto? sí. Entiendo que tus antepasados, no sé si tus abuelos o quienes hayan sido, pero emigraron a España, No, ¿no? Ok, mis abuelos eran españoles ya. O sea, mi familia son españoles desde, no sé, desde que tengo ok, conocimiento de la línea genealógica. Mis tatarabuelos ya eran aquí, o sea que sí, eran españoles. ok. Y entonces Entonces, son 3 generaciones básicamente de evangélicos bautistas y tú básicamente creces, ¿no? En ese ambiente meramente evangélico. Es lo eso único que es. tú conocías, me imagino. Sí, sí. Mi abuelo fue el que se convirtió, o sea, mi abuelo era católico. Mi abuelo era católico, mis bisabuelos eran católicos, toda la familia eran católicos. Y él fue el que, de hecho, católicos creyentes, aunque vivían se criaron en el campo, en Cortijos, donde se recogía la aceituna, en Jaén, en Andalucía. Entonces mi abuelo, pues siempre que podía iba al pueblo, iba a misa y bueno, era creyente.
Y entonces lo que pasó fue que venían unos, bueno, se llamaban aquí colportores, que eran pues gente que iba con burros y con animales vendiendo Biblias y vendiendo, bueno, básicamente Biblias. Y entonces mi bisabuela compró una y mi abuelo la tenía en casa. Y entonces empezó a leer por el Antiguo Testamento, ¿no? Y empezó a ver pues toda la ley del Pentateuco, de todo. Y entonces él iba y le preguntaba a entonces pues su párroco de allí del pueblo. Y le preguntaba cosas, dudas que tenía y el hombre aquel pues se ve que no le respondía. No le respondía a las dudas y claro, mi abuelo pues, tenía más dudas aún. Y entonces, entre la sed de saber de mi abuelo y la poca información que le daba aquel párroco, que incluso le dijo, ese libro, Miguel, no lo leas porque es que no leas la Biblia porque eso no lo entiendo ni yo. Explicaciones, sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que vino un pastor que era el que iba predicando por allí, por toda aquella zona, y entonces, claro, pues le explicó el Evangelio según, pues eso, pues la sola escritura, la sola fe, la sola gracia, todo. Pero mi abuelo lo entendió aquello y lo acogió como suyo. Y entonces se convirtió, o sea, toda su familia. La iglesia aquella de allí, la iglesia evangélica de aquel campo de Santisteban del puerto de Jaén, pues fue bastante grande y de ahí pues surgieron otras muchas iglesias, entre todas, pues mis padres emigraron aquí a Valencia buscando trabajo en el año 76. Empezaron a reunirse en casa de mis padres, la poca familia que había por aquí. Luego ya compraron un local, se ampararon en otra iglesia más grande que era la que acogía pues, pastoralmente y ministerialmente aquí a la del pueblo. Y nada, y ahora pues la Iglesia Evangélica Bautista aquí del pueblo donde vivimos pues tendrá unos 30 y pico, 40 miembros de varias nacionalidades y bueno, ahí siguen. O sea que ya en el testimonio que me compartiste, dijiste que incluso tus padres son los fundadores Sí, sí. de la iglesia actual en la que ellos todavía se congregan, me imagino. Ellos todavía se congregan, sí, sí. De Ok. hecho, hace como 2 años pues se compró otro local más grande para poder habilitarlo para más necesidades, porque claro, la iglesia ha crecido y eso sí, pero ellos son los fundadores junto con otros tíos que vivían aquí mismo, que vinieron también buscando trabajo y eso, y se fundaron la iglesia, vamos. ¿Y tu padre se considera a sí mismo o las demás personas como un pastor de la iglesia o un laico más de la congregación? No, mi padre pastor no ha sido porque no ha tenido estudios, pero sí que han vivido ellos la iglesia, o sea, lo que es el estar allí, el apoyar en el culto, con el diezmo, con todo, 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 absolutamente. Al pie del cañón, desde que vinieron, ha sido su vida eso. O sea, yo recuerdo ser niño y teníamos culto por la mañana, teníamos culto por la tarde, a veces íbamos a visitar otras iglesias, pues los cultos unidos, o sea, ha sido su vida ha sido esa, la iglesia. Y en parte de este deseo de apoyar, tú mismo dices que apoyabas en alabanza. Sí, sí, yo soy músico profesional y bueno, desde que tenía unos 12 años o así, pues me puse a tocar pues, los himnos y los himnos protestantes que tanto se conocen. Y los cánticos luego también, pues bueno, las alabanzas y nada, era yo el principal, bueno, pues el líder de la alabanza. Pues teníamos un teclado, teníamos batería, teníamos guitarra, teníamos bajo, voces, todo. Preparábamos por los ensayos, preparábamos todo, todo, todo lo que era el tema de la música en la iglesia, pues lo llevaba yo a mi cargo desde los 12 años hasta el año pasado. Sí, hasta el año pasado. Ahora, mi hermano Gerson, para ti, la Iglesia Católica, desde tu perspectiva, hasta antes de tu conversión o tu regreso a casa, ¿qué pensabas de la Iglesia Católica? ¿Cuál era tu perspectiva de ella, de los católicos en general? ¿Cuál era esa perspectiva que tú tenías?
Pues mira, a mí los católicos me caían mal. Como dice Fernando Casanova, Fernando Casanova también lo dice. Es que me caían mal, es que yo no quería ser católico, o sea, no, o sea, me caían mal, no, no me estoy refiriendo a que, ni muchísimo menos que odies a la gente, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos católicos y tengo gente muy querida que han sido católicos desde siempre y no los repudio, ¿no? No los repudiaba antes, pero sí que es verdad que los ves desde un prisma muy como, hay pobrecitos, pues sí, sí que creen o sí que tienen así su manera de creer, ¿no? Y de reunirse y tal, pero a ver si el Señor les abre los ojos y conocen el verdadero evangelio y sí, es lo que pensaba, la verdad. ¿Y de dónde crees tú que vienen esos conceptos que tú tenías? Errados, obviamente, pero ¿de dónde vienen, crees tú? Pues mira, aquí esos prejuicios sí que es verdad que te tengo que comentar. Aquí en la España que hubo en la dictadura franquista, ¿vale? Se acogió la religión católica como era la oficial del Estado o sea, no era un Estado laico, aconfesional, no, no, o sea, era un Estado católico. De hecho, se le conoce como el nacionalcatolicismo, ¿no? Un movimiento que todo lo que se salía de ahí, pues claro, estaba mal visto e incluso perseguido. Por ejemplo, mis padres sufrieron muchísimo por ser protestantes. No pudieron ir a estudiar al colegio, no los dejaron ir a estudiar. A mi abuelo pues le hicieron la vida imposible, lo echaron de una casa donde vivía, se tuvieron que ir a otro sitio, le quitaron una escopeta que era la única fuente de alimento de si salía mi abuelo y mataba un conejo o comían carne, esa era la única fuente que podían tener, pues le quitaron las armas, pues la Guardia Civil cada vez pues tenían problemas con ellos y eso se extendió a nivel español, o sea, hubo gente que lo pasó realmente mal. Entonces, claro, sí que es verdad que ese anticatolicismo se ha sembrado siempre en las iglesias evangélicas de España a nivel español y había una separación muy grande y sobre todo, ya te digo, un anticatolicismo alimentado por eso, porque hubo gente que lo pasó muy mal y, y ese resentimiento pues es difícil de perdonar y de pasar página. Sí. Obviamente es algo que, pues, nosotros pues, no aplaudimos, ¿no? Estamos hablando de otra época también, donde había poca tolerancia, ¿no? Y, pues, muchas personas son marginadas en ese sentido. Y hoy por hoy creo que las cosas, pues, han cambiado bastante, ¿no? Uno entiende que las personas tienen, pues, la libertad, ¿no? De hacer culto, mejor les parezca, independientemente de la religión, ¿no? Entonces, pero entiendo que también, pues, parte de eso te tocó vivir, ¿no? O quizás más a tus abuelos, a tus padres, en ese tiempo de esa poca tolerancia que había hacia ellos, ¿no? Entonces, es entendible, ¿no? Es entendible que a veces las personas, pues, crezcan, ¿no? Con ese sentimiento anticatólico, ¿no? En base también al trato que se les pudo haber dado, ¿no? En un tiempo. Entonces, teniendo todo esto en mente, hermano Gerson, ¿cómo es entonces que después de no querer ser católico, después de ser anticatólico, cómo es que el pasado, me dijiste, creo que el 8 de junio, dices, me hago católico? ¿Cómo fue esa transición tan increíble? Bueno, es una historia muy larga porque yo hace 14 años eh, me enamoro de una mexicana desde aquí, desde España, y, y entonces para el año 2008 pues yo me voy a México. 2009, perdón. Para el año 2009 yo me voy a México a conocer a esta chica. Y esta chica es católica. Esta chica es católica. Entonces yo llego allí a Guadalajara y nada, y ellos se reunían en una asamblea que es de un movimiento así carismático dentro de lo que es la Iglesia Católica. Y entonces una tarde pues me dijo, oye, mira, te vienes conmigo, me acompañas a mi mamá y a mí, vamos a ir a la asamblea y tal. Digo, bueno, pues me acerco y voy, ¿no? Por amor se Y hace de todo, ¿no?
Sí, podemos hacer. No, pero más que nada por conocer, porque soy una persona que sí que es verdad que me gusta mucho saber, aprender, ver cosas y, bueno, como dice el apóstol, ¿no? Aprenderlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, pues así. Cierto. Total, que voy una tarde ahí a la asamblea y para mi sorpresa, pues aquello era un culto. Un culto de los que yo estaba acostumbrado a ver. O sea, lo único, pues que había un crucifijo ahí en la pared, pero lo que era la asamblea era una reunión de oración donde se cantaban unas alabanzas que, para mi sorpresa, eran las mismas que las que cantábamos aquí. Luego salió un chico que estaba haciendo unos cursillos de discipulado y estuvo dando una explicación bastante aceptable de una disertación sobre un pasaje de la Biblia. Luego hubieron oraciones, ¿no? La gente oraba unos por otros, ¿tal? Y o sea, oraba igual que orábamos nosotros en la iglesia, no oraban ninguna oración de estas hechas de las que a mí me resultaban un poco así raras de la iglesia católica. Y nada, estuve ahí muy a gusto y yo, claro, yo pensaba, bueno, pues sí, es católica y tal, pero esto es un culto, pues es un culto más. Claro, la diferencia era que el domingo iban a misa. El domingo toda esa misma comunidad que el miércoles se reunía para la asamblea, pues el domingo iba a la misa, ¿no? Entonces, claro, pues nada, sigo con esta chica y al año y pico así ya hablamos y, bueno, vino ella a pasar el verano ese también y me acuerdo que fuimos a visitar una iglesia que ahí justamente en mi pueblo hay una iglesia se llama la iglesia de Santa María, en el pueblo de mis padres, que es de un estilo, si no me equivoco, es románico y bueno, es patrimonio nacional de la humanidad y todo, o sea, es una pasada. Y entonces nada, entramos ahí y lo primero que hace mi mujer, bueno, mi mujer de ahora, era mi novia entonces, pues se arrodilla ahí, se presina, ahora y tal. Guay, yo me pone rojo, 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 guay, ya se arrodilla ahí delante, se Ya idolatra, está con tal. su idolatría, Dios santo. Sí, sí. Yo me enfadaba un montón. Bueno, claro, era algo, pues yo lo pasaba muy mal. Porque claro, yo tenía ese sentimiento anticatólico total. Pero bueno, pasan los meses y al final decidimos y nos casamos. Y yo me casé con la idea de que, bueno, mi mujer ahora cuando venga a los cultos, pues claro, yo tenía mucha actividad entre los cultos, luego también tocaba el teclado en un coro de música gospel y espirituales negros que se fundó de las diferentes iglesias evangélicas de aquí de Valencia, ¿vale? De diferentes denominaciones. Se fundó hace ya bastantes años, en el 92 creo que fue, se fundó el coro este y yo participaba allí. Mi hermano toca la batería en el coro, ahora mi sobrino toca el bajo en el coro. Bueno, está bastante familia, estábamos ahí y teníamos muchos conciertos, muchas actividades. Entonces, claro, yo me caso con la idea de decir, a mi mujer, cuando estemos juntos y venga a la iglesia a los cultos, se convertirá, o sea, se convertirá, va a conocer al Señor, ¿sabes? Y bueno, y entonces, pues ella empieza a acompañarme todos los domingos al culto, todos, sin excepción. Y entonces resulta que un día, eh, pues ya por Valencia, íbamos por Valencia y ya digo, oye, mira, vamos a misa, vamos a entrar a misa, ¿vale? Y entonces entramos a misa. Y estando en misa, entramos en Valencia, claro, para no entrar aquí en el pueblo, porque, claro, no me iba a conocer la gente aquí en el pueblo y decir, mira, el hijo de Ramón y de Juanita entraba en la iglesia católica y tal, ¿sabes? Entonces, claro, fuimos a Valencia que no me conoce nadie y nos metimos en misa. Y nada, estuvimos allí. Yo, para mí, pues claro, la misa, pues todo el mundo evangélico, pues piensa que es el volver a sacrificar a Jesús allí. Y bueno, pues un poco más que una herejía. Y bueno, pues, pero bueno, como has dicho antes, por amor todo se aguanta y ahí yo al lado. Y bueno, si ella ha estado 12 o 13 años acompañándome a mí al culto, digo, pues bueno, pues lo menos que puedo hacer yo es acompañarla a misa de vez en cuando. Y entonces Oye, hermano adoptamos, Gerson, sí. disculpe que te interrumpa. Cuando dijiste que tu novia, tu actual esposa, tu mujer,
te acompañaba al culto evangélico. Estamos hablando de 2 o 3 años que te acompañó. 12 o 13 años. 12 o 13 años. Sí, sí. O sea, ella estuvo viniendo todos los domingos al culto conmigo. Pues sí, hasta hace bien poco. Hasta ahora un año o así. Llevamos Eso es ca- impresionante, ¿eh? 14 años casados, pues unos 12 años así seguro, todos los domingos al culto. Wow, wow, eso es Sin rechistar, ¿eh? impresionante. Sin rechistar. Mi admiración para tu esposa, ¿eh? De Sí, yo verdad, no lo porque hubiera ahora hecho. como católico tú sabes el sacrificio que es dejar de ir a misa por amor, por tu cónyuge, lo que sea, ¿eh? Ujú. De verdad que eso es admirable. Y encima también te voy a decir una cosa, Israel. Encima siempre, claro, los pastores, consciente o inconscientemente, pero siempre soltaban las piedrecitas, ¿no? Porque nosotros no somos como los católicos que creen esto y tal, nosotros creemos lo otro. O cuando tomamos la cena del Señor, ¿no? La Santa Cena, pues esto es un símbolo, ¿no? Esto no somos como los católicos que vuelven a efectuar el sacrificio de Jesucristo. Ya se hizo una vez y para siempre y esto es un memorial y nosotros... Entonces, ella siempre aguantando ese tipo de cosas incómodas. Pues yo ahora conforme veo yo la cosa y conforme sé lo que sé, yo no hubiera aguantado. Yo no hubiera aguantado tanto tiempo. Continúa, Pero ahí, hermano. Qué buenísimo. ahí Wow, es estaba. excelente. Bueno, entonces a partir de un tiempo decidimos que por la mañana si íbamos a ir al culto, luego por las tardes, o bien el sábado por la tarde íbamos a la iglesia y ya sí que ya veníamos a la iglesia aquí en el pueblo. Ya veníamos aquí a misa los sábados por la tarde, o si no, pues ya íbamos el domingo por la mañana a la iglesia y por la tarde íbamos a Valencia, que hay misas vespertinas, y pues tomamos un helado, íbamos a misa y ya está. Entonces yo con el tiempo le pregunté, oye, ¿y por qué tú no vas a comulgar cuando los demás comulgan, ¿no? Y ella me dijo, pues porque yo no me he casado por la Iglesia Católica. Nosotros nos casamos por el rito evangélico, un culto evangélico, 2 veces en México y aquí, porque yo no quise casarme por la Iglesia Católica y aceptó. Entonces, estuvimos yendo a misa y entonces yo dije, wow, pues oye, no está bien que ella no pueda comulgar, que ella no pueda participar de sus creencias solo por el mero hecho de que no nos hayamos casado por la Iglesia Católica. Yo ya, poquito a poquito, el Señor iba pues como ablandando el corazón primero de piedra que yo tenía de antes, ¿no? Y entonces, para el 500 aniversario de la Reforma Protestante, ¿vale? Se formó un coro y una orquesta de música clásica y entonces me eligieron, bueno, me propusieron a mí ser el director artístico musical de ese proyecto. Y el último concierto, hablando un pastor que es muy amigo mío y él ha estudiado todo lo que sabe de teología, lo estudió en el Seminario Católico aquí en Valencia, en la Facultad de Teología Católica aquí en Valencia. Entonces él ha estudiado ahí y tiene mucha relación pues, con canónigos, con gente del arzobispado, con gente... Entonces, el último concierto de clausura del 500 aniversario de la Reforma Protestante lo hicimos aquí en la Catedral de Valencia, en la Catedral de Valencia. Y bueno, a raíz de ahí conocemos a un capellán católico que estaba en un movimiento ecuménico que hay aquí en Valencia y entonces, pues empezamos a hablar, empezamos a ir a misa a su congregación, luego a coincidir en unas oraciones que hay durante los últimos martes de mes, hay unas oraciones pues se juntan protestantes, luteranos, anglicanos, evangélicos, católicos, ortodoxos y se tienen pues unas oraciones por la unidad de los cristianos, ¿no? Y en una de esas, pues hablamos con él y le dijimos, mire, padre, tenemos esta inquietud, mi mujer es católica, yo soy evangélico, ella no puede comulgar y entonces queremos ver si podemos casarnos por la Iglesia Católica
y así pues que ella esté en comunión con la iglesia, con los sacramentos y nada, y ya pues eso ya entra en comunión y puede comulgar. Y sí, claro que sí, vamos a hacerlo. Y entonces, junto con el pastor este que te he comentado antes, que ahora es el pastor de la primera iglesia evangélica bautista de aquí de Valencia, una iglesia que se fundó en 1888, pues hicimos una liturgia, bueno, pues todas las oraciones, fue para no dañar sensibilidades minuciosamente, todo hecho bien. Nos casamos por la Iglesia Católica el 28 de julio del 2018 y ya desde entonces pues ella ya pudo comulgar y pudo estar muy bien con la Iglesia. Wow, wow. Oye, mi hermano, y durante ese periodo de tiempo, varios años casados, se le conoce como yugo desigual, ¿no? Sí. Algo que nosotros, pues, no recomendamos, pero que, sin embargo, sucede muy a menudo, tal es el caso tuyo. Mira cómo son las cosas, ¿no? Yo soy de la opinión que, a pesar de que hay muchos matrimonios que están en esa situación, tu historia creo que nos da esperanza, especialmente a aquellos que están en esa situación, a veces muy difícil, ¿eh? Donde uno jala para un lado, otro para otro, y a veces por cuestiones religiosas, por creencias, muchos hasta se separan, ¿no? En tu caso, vemos que hubo un sacrificio de parte de los dos. No sé si más de parte de tu esposa, por quizás el tiempo, tantos años, pero hubo un sacrificio que alguien tuvo que hacer por el cónyuge. Pero también a tiempo después veo que también tú estás haciendo ese sacrificio para a favor de tu esposa. Entonces eso es algo bonito que queremos también dejar acá para los que nos van a estar escuchando, que así es como trabaja el matrimonio, así es como debería de funcionar, ¿no? Es algo donde los dos tenemos que contribuir y no jalar de un lado para el otro, porque ¿qué pasa cuando comenzamos a jalar un hilo, una cuerda? Eventualmente se rompe, ¿no? Se rompe, sí. Desafortunadamente muchos ya están en esa situación, pero gracias a Dios, mi hermano, que ustedes pareciera que pudieron pasar esa etapa. Me imagino que también difícil, por Sí, temporadas complicada, sí, sí. complicadas. Entonces, tu búsqueda básicamente de lo que es la fe católica comienza por el sacramento del matrimonio, ¿podríamos decir así? Sí, 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 ahí empezó todo, ahí es donde yo ya, pues, me caso por la Iglesia Católica y es el primer sacramento que cumplo dentro de la Iglesia en realidad. Okey. Y después, ¿qué fue lo que pasó? O sea, se casan ya por la Iglesia Católica, ¿hubo quizás alguna reacción de parte de tus familiares, amigos cercanos? ¿No le fue de agrado? O Sí, no le fue de mucho agrado, ¿no? Porque claro, nosotros ya estábamos casados ante el Señor, ¿qué necesidad tenéis de otra vez volver a casaros por la Iglesia Católica? Si ya estáis bien casados y tal, en fin. Bueno, al final se lo te fue un expliqué. poquito el audio, no sé si se te movió el auricular, se te fue un poquito Sí, el audio como muy bajito. Ahí ahora, está. Sí, ahí se ahora escucha un poquito. mejor. Sí, yo Sí creo que que cuando creo se que te mueve hacia atrás, se se le aleja van de tu saliendo boca. un poco, se le van saliendo un poco y a lo mejor. Okey, pero ¿Mejor? adelante, mi hermano, adelante. Yo te escucho. Vale, perfecto. Pues nada, sí, pues les expliqué un poquito a la familia que eso, pues un requisito para que ella estuviera bien con la iglesia, que yo no veía nada fuera o sea, fuera de lo, que no me iba a mí a perjudicar en absolutamente nada, ¿no? Y entonces, nada, se hizo y ya está. Y bueno, entonces, pero obviamente tú lo haces no porque tengas convicción, o sea, en el sentido de que digas: "Voy a dejar de ser protestante y voy a No, no, en hacerme absoluto. católico". No, en Básicamente es absoluto. buscando nada más el bienestar de tu esposa, más que nada. Eso es. Que ella cuando se pudiera congregar en su iglesia pudiera comulgar y pudiera estar en concordancia con sus creencias. Yo lo hago por eso, no lo hago por otra cosa más. Y luego, ¿qué sigue? O sea, ¿tú te pones a investigar más respecto a la doctrina católica o cómo qué viene después, hermano? Tienes en suspenso, hermano Gerson. Bueno, Cuéntanos. luego tenemos dos niños, ¿vale? Gabriel y Galilea. Gabriel tiene ahora, bueno, nació en el 2014, tiene ahora 9 años, va a cumplir 10, y Galilea nació en el 2019 y
tiene 4 añitos ahora. Y entonces, yo, claro, como nosotros íbamos al culto, tenía la escuela dominical de los pequeños y aprendían y tal, pues un día mi mujer me plantea así como, oye, pues ya va siendo hora de que el niño empiece la catequesis, ¿no? Y entonces dije, bueno, está bien, digo, él está viniendo a la escuela dominical todos los domingos, pues que conozca también la fe católica, que es la fe de su madre, y que vaya al catecismo. Pero la primera reunión que tuvimos con el padre de aquí de la parroquia, dije, don Andrés, tío, mi hijo va a hacer el catecismo, pero mi hijo no va a tomar la comunión, ¿vale? O sea, lo va a hacer como pleno conocimiento de su fe, de la fe de su madre. Digo, pero la comunión no la va a tomar. Vale, vale, bueno, está bien, no pasa nada. El niño que vaya viniendo, son 3 años de catecismo. El niño que vaya viniendo y luego ya lo que se tenga que ver, pues se verá y ya está. Bueno, pues nada, primer año bien. Y el segundo me dice don Andrés, oye, mira que en el segundo año, porque los niños están presentados al Señor, pero no están bautizados en la Iglesia Católica. Como sabes bien que en la Iglesia Evangélica, pues bueno, los bautistas, pues se hace así. Se presenta el niño al Señor cuando nace, tal cual, ya cuando él decide, pues se bautiza, da testimonio y ya luego ya, pues ya puede tomar la Santa Cena en la iglesia y tal, forma parte de la comunidad. Bueno, pues el segundo año, don Andrés me dice, oye niño, ya por segundo año, ahora en la vigilia pascual de este año, pues los solemos bautizar a los que no están bautizados de pequeños, etc. No, don Andrés, que mi hijo no va a tomar la comunión, no la va a tomar. Entonces ¿no? Bueno, y el tercer año. Y entonces yo ya, el yo ya tenía una serie de... Ya no me encontraba muy a gusto en la iglesia evangélica, ¿vale? Ya empecé a encontrarme más a gusto en misa que en la iglesia evangélica, sin saber por qué, ¿vale? Sin saber por qué. Empecé a encontrar más a gusto en misa que en la iglesia evangélica, porque yo iba a los cultos y, bueno, pues sí que se cantaban los himnos, sí que se leía una lectura, luego el pastor pues predicaba 40-45 minutos, se cantaban las alabanzas, obviamente, porque yo era el que llevaba la alabanza, pero sí que veía que era todo muy vertical, o sea, muy horizontal. O sea, todo era como si yo voy a la iglesia, pero voy a la iglesia porque yo necesito ir, porque yo necesito escuchar, porque yo necesito cantar, porque yo necesito... Y entonces yo como que dentro de mí me decía, bueno, sí, yo necesito cosas, digo, pero ¿y el Señor? O sea, ¿qué necesita el Señor? O sea, ¿qué le doy yo al Señor? Porque por una reunión de cantar 4 canciones de alabanza y de orar y de escuchar la palabra, pues está bien, pero no deja de ser una reunión. Y luego el tema de la Santa Cena también pues era algo no lo hacíamos muy regularmente. Lo hacíamos una vez al mes o una vez cada 2 meses. Y sí que es verdad que he visto conforme ha pasado el tiempo, por ejemplo, los pastores han sido un poco más anteriores a los que hay ahora, pues sí le daban como un sentido un poquito a la cena del Señor, sí le daban así como un sentido más, no sé, más solemne, ¿no? Por decir algo. Pero ahora ya era como algo así de pasadita y leo rápido, oro por el pan, oro por el vino y se reparte y cantamos una canción y ya. No, entonces dejó de ser algo también como algo especial y ni muchísimo menos el centro del culto, para nada. El centro del culto era el púlpito. O sea, se ha cambiado el altar por el púlpito en las iglesias evangélicas. Entonces, claro, yo llevo un tiempo que decía, estaba cansado, venía a trabajar toda la semana, íbamos al culto. Y encima los sermones normalmente eran estos de machacones del pecado y de tal y de... Yo decía, mira, ya la vida es demasiado difícil, que vienes a la iglesia un poco como a refrigerarte, ¿no? Y te llevas otra somanta de palos aquí y digo, oye, pues
pues no, no sé, no es así un poco el plan, ¿no? Entonces ya, pues Gabriel empezó en la iglesia con, pues, mira, que ha dicho don Andrés que para la misa esta de los niños, pues hoy tenemos que ayudar. Y bueno, pues vamos a la misa ya, el culto ya la semana que viene. Ya mi primo que tocaba la guitarra, oye, Miguel Ángel, encárgate tú de la alabanza. Digo, yo este domingo no voy. Entonces empezó así un poquito el tema ese, ¿no? Bueno, total, que llega el tercer año y ya me dice don Andrés, oye, mira, plantéate en serio lo de Gabriel, porque es el año en que toman la comunión, se tienen que bautizar en la vigilia pascual y, y es lo que hay. Total, que yo hablo con mi hijo y mi hijo tiene 9 años, pero entiende muchísimo. O sea, es un niño que entiende muchas cosas y que tal. Entonces yo le dije, bueno, Gabriel, ¿tú entiendes lo que vas a hacer? Sí, papá. Y él me lo explicó. Me explicó lo que era el bautismo, me explicó lo que era el tomar la comunión. Digo, tú sabes que los papás, pues aquí hacen unas fiestas que es como si fueran bodas, de ir a comer, de familia, de un montón de regalos al niño, de tal. Digo, a ver, tú eso posiblemente no lo vayas a tener, no lo hagas porque tus amigos lo vayan a hacer. No, papá, yo quiero recibir al Señor y yo quiero estar ahí y quiero hacerlo y yo lo quiero hacer bueno. Yo entendí que el niño sabía lo que decía, ¿no? Total, que hablé con este pastor, amigo mío, y me dijo, mira, no tengas ningún problema. Dice, la Iglesia Católica se adelanta en algunos hechos a la Iglesia Evangélica, entonces el niño que se bautice, que tome la comunión y estamos en un mismo Dios y no hay ningún problema. Es la fe de su madre y que la haga luego ya. Pues si luego él tiene a bien bautizarse en la iglesia evangélica y seguir los pasos, pues que lo haga, no le va a quitar, no va a ser perjudicial una cosa para la otra, ¿no? Viéndolo así, dije, bueno, pues adelante. Total, que el niño en la vigilia pascual del año pasado eh, se bautiza, lo bautizan y el 4 de junio toma la comunión. Y entonces pasa algo que no estaban en nuestros planes tampoco, y es que resulta que mi hijo pues canta muy bien. Y entonces aquí en lo que es la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia, ¿vale? Está lo que es la escolanía de la Basílica, que es un coro de niños, que es espectacular como cantan, que acompañan en todas las misas de la 1 de mediodía, luego cantan las sabatinas, la felicitación sabatina a las 12, y entonces se dedican a amenizar la liturgia de las misas y sobre todo los actos pues, del arzobispado, de tal, pues están ahí los niños, ¿no? Total, que mi mujer descubrió esa misa un día y yo pensaba, digo, ay, qué bonito sería que Gabriel cantara aquí, ¿no? Pues, tío, esta música, claro, yo soy músico, entonces esa música litúrgica tan rica y bueno, que eso parece que estás en el cielo, la verdad, es que no es comparación con baterías y guitarras eléctricas, la verdad. Y qué bueno sería que el niño, ¿te imaginas a Gabriel aquí cantando y tal? Total, que se presentan unas pruebas de voz, llevamos al niño y cuando sale el director dice, mira Jesús, haceros el ánimo, el niño el año que viene está aquí, ¿eh? Porque de hecho la prueba de voz y el niño va a entrar. Claro, yo siendo evangélico, mi mujer católica, mi hijo ya se ha bautizado y ha tomado la comunión. Y encima va a entrar en la escolanía de la Virgen de los Desamparados a cantar allí y a acompañar en la liturgia de la Basílica y a formar parte, bueno, a codearse claro, está allí, está en la sede católica de Valencia, está allí dentro el niño. Total, que ya empieza un mar de dudas así, total, un mar de dudas de estos que empiezan así como a atacarme de decir, mira, yo esto no sé, no sé lo que me pasó, que vamos un día a ver una película que no sé si llegó ahí a Estados Unidos o a Latinoamérica también, se llama Libres, No he escuchado de ella. ¿no? Pues luego te pasaré el link
¿La puedes ver? O quizás el título está en inglés y no No, concuerda, porque a veces es que es de producción española, es de producción española, entonces está ya, grabada, sí. okey. Bueno, esa película es un documental sobre varios testimonios de la vida monacal en diferentes órdenes monacales de España, ¿no? Entonces la gente va allí, la gente, pues hay un chico que se mete allí a orar a un monasterio allí, eh, una mujer que ya era abuela, madre, tal y cual, y de repente siente el llamado de irse de monja ahí a un convento de estos de clausura y ahí está la mujer teniéndolo todo, deja todo, se va allí a orar. Y yo estaba viendo la película de mi mujer y yo así como que me sentía así removido, así por dentro de que, no sé, algo se me estaba removiendo en el conocimiento, en las entrañas. Bueno, la última imagen, una de las últimas imágenes de la película es una música hasta apoteósico, esto ya con el resumen de todo así. Y cuando es la imagen de una celebración eucarística cuando se levanta así la hostia. Y en ese momento me rompí completamente y dije, Señor, ahí estás tú. Mm, Tú estás ahí. Tú estás ahí. Esto no puede ser de otra manera. Y entonces empecé una lucha así espiritual grandísima y, y me acuerdo que ya uno de los días que fui a hacer las matrículas, los papeles para que el niño entrara a la escolanía y tal, tenía así como un movimiento así por dentro. Entré en la basílica, hablé con un padre que había allí que yo no, no lo he vuelto a ver jamás. Era un chico latinoamericano. Le dije, mire padre, yo soy evangélico y tengo un llamado grandísimo ahora por volverme a la Iglesia Católica. Digo, no sé por dónde tirar, no sé lo que hacer, no sé dónde leer, no sé dónde acudir. Y por favor, si me puede echar una mano, dice, vete ahí a la librería esa que hay ahí en la plaza de las ediciones Paulinas. Dice, y entras ahí y te compras un libro que se llama La Cena del Cordero, de Scott Hahn. Dice, te lo compras y dice, él fue pastor protestante también y seguro que te sientes identificado y tal y verás. Bueno, y eso para mí fue ya la revelación. Me acuerdo que en esos días también escuchando a Fernando Casanova en un vídeo que da la explicación sobre realmente lo que es la Eucaristía, ¿no? Me acuerdo que llorando en la cocina porque me estaba haciendo cosas ahí, o no sé si estaba haciendo la comida o limpiando trastes o no sé qué. Bueno, estaba escuchando aquello y con lágrimas en los ojos vino mi mujer de trabajar y le dije, oye, ¿has sabido todo este tiempo lo que era esto? Digo, y nunca, no como recriminándole, ¿no? Pero ella la paciencia que tuvo de estar acompañándome y jamás interferir en lo que yo creía o jamás interferir, jamás decirme nada. Entonces me acuerdo con lágrimas en los ojos de decir, oye, tienes este tesoro aquí en la Iglesia Católica que es la Eucaristía, poder participar realmente del sacrificio que se hizo y el poder alimentarte del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor, de vivir la presencia real del Señor. Digo, por siempre, o sea, por muchos años, una de las más recurrentes prédicas que he escuchado yo es, hay que mejorar la relación personal con Dios, hay que tener una relación, una intimidad con el Señor. Y yo decía, ¿qué intimidad? O sea, ¿qué puede haber más grande? ¿O qué grado de intimidad más grande hay que alimentarse del mismo Señor? No puede haber mayor comunión con el Señor que comulgar. No hay mayor intimidad que eso. Tú puedes orar o puedes leer, pero el momento de la Eucaristía no hay mayor intimidad que el Señor entre en ti, trabaje y te santifique y bueno, todas las gracias que implica eso que vienen por parte de nuestro Señor, ¿no? Entonces yo ese día entendí aquello y ya desde entonces ya no ha habido vuelta atrás. Eso hace un año porque mira, tengo el libro aquí, está la edición en español y, aquí lo marco. Yo tengo la cosa de que cuando me compro un libro, que tengo muchos, le pongo la fecha donde lo leí. Y en julio de 2023 fue cuando
cuando yo leí el libro y ya se me abrió todo. O sea, aquí en este libro pues explica lo que es la misa, el significado de la nueva alianza, del nuevo pacto que Jesús establece. Bueno, muchas cosas. Lo entendí todo, que muchas veces pues tampoco hace falta entenderlo para poder formar parte del cuerpo de Cristo, pero en mi caso sí necesitaba entenderlo porque, claro, iba a ser una ruptura total pues con todo, toda mi familia es evangélica, todo el mundo en el que yo me había rodeado hasta ahora era evangélico, y entonces es romper con todo. Wow. Y, Fíjate, mi hermano, que al escucharte estaba pensando cómo una gran cantidad de personas evangélicas protestantes tienen miedo a acercarse a la iglesia católica, tienen miedo incluso el pensar yo hacerme, convertirme en católico jamás, ¿no? Entonces, mirando a Gerson del antes y el después, miro a un Gerson que tenía muchos prejuicios, pero esos prejuicios poco a poco fueron siendo disipados, quitados, en base a tú estar expuesto a la fe católica. sí, sí, Por X o totalmente. Y razón, por tu esposa, tus hijos, lo que haya sido, pero mira cómo Gerson fue cambiando de opinión, de pensar. El antes, no quiero nada con la iglesia católica, soy anticatólico. Es más, cuando tenga oportunidad voy a convertir a mi esposa en evangélica. Sí, sí, Pero totalmente. mira lo que pasa, el cambio de Gerson, una vez que tú empiezas a ser expuesto a la misa, a los ritos, empiezas a interactuar con personas que eran parte de la fe católica, como sacerdotes, y de repente comienzas a ser expuesto verdaderamente, ya entonces los prejuicios que tenías comienzan a ser quitados poco a poco, y quizás lo que te ayuda todavía en una mayor cantidad es el libro de Scott Hahn, Ujú. el cual, como bien mencionaste, fue pastor presbiteriano, reformado por mucho tiempo. Y también él es un converso, ¿no? A la Iglesia Católica y uno de los que ha contribuido más en estos últimos tiempos en cuanto a literatura, conferencias, podcasts también, charlas, un montón de cosas. Entonces, es muy rico escuchar a Scott Hahn, es muy rico leerlo y prueba, pues eres tú también, ¿no? De que al estar expuesto a esa literatura, pues te abrió los ojos. Entonces, mi hermano, lo que podemos decir que te trajo de regreso a la Iglesia Católica fue precisamente la Eucaristía. Sí, sí, totalmente. Entonces, una vez que ya tú entiendes, es como un velo quizás que se te cae y Sí. comienzas a darte cuenta del error en el que te encontrabas por mucho tiempo como protestante. ¿Fue algo así? Fue algo así, fue como vivir una fe en blanco y negro, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Yo estaba viendo una fe en blanco y negro, viviendo una fe en blanco y negro. A que se me quita el velo y veo una riqueza abismal en todo lo que es la liturgia, en todo lo que es, bueno, yo estoy enamoradísimo de la liturgia y también de la Eucaristía. O sea, para mí lo de la Eucaristía ha sido clave. O sea, y encima luego, claro, ¿qué pasa? Que a partir de ahí, a partir de leer Scott Hahn, bueno, claro, mis hijos entran en el colegio en Valencia, el mayor, y entonces el primer día, yo me acuerdo del primer día de, de dejar al niño ahí en el colegio, me voy a la catedral y entro allí y al primero que pasa digo, oye, una misa y tal. Y dice, sí, es la misa que tenemos aquí los canónigos, es cantada, es un poco larga, dura una hora. Digo, madre mía, yo acostumbrado a los cultos de hora y media, dos, esto es un paseo en barca. Total, que me metí ahí a Israel y ahí en la Catedral de Valencia está la capilla del Santo Cáliz, ¿vale? Que es una reliquia que está demostrado bueno, históricamente que bueno, si no es el original, el Santo Cáliz, del Cáliz del Señor, es uno que está datado del tiempo, de la época, de todos. Bueno, se venera aquello como el Santo Cáliz, el cáliz que sostuvo el Señor en la última cena, ¿no? Y llego allí, es una capillita muy bonita, con un retablo de alabastro bastante grande, pero la capilla no es muy grande. Bueno, ver a todos los canónigos entrando ahí a los inciensos, los tal. Yo había leído, claro, yo había leído en el libro este
que la misa es el cielo en la tierra, ¿no? O sea, que tú cuando entras en la misa es la paralización del tiempo y entonces tú accedes al culto, o sea, accedes a la cena del Cordero realmente, que es lo que están celebrando pues, los ángeles, los santos, o sea, accedes a la eternidad. Entonces yo cuando voy a misa, yo estoy ahí, yo estoy en la eternidad con el Señor, ¿no? Entonces, claro, yo entré y vi aquello, primero cantan el laudes, luego celebran la misa a mitad de canto del laudes y ya termina bueno, dura una hora con los cantos, pues eso, en gregoriano, las antífonas, todo eso, las lecturas. Y yo me quedé prendado. Yo digo, no hay nada comparable a esto. O sea, no puede haber otro culto, os digo, el culto racional es este, no puede ser otro. Y entonces empiezo a leer pues, los padres de la Iglesia. Empiezo a leer los padres de la Iglesia, a San Ignacio de Antioquía, a San Cipriano, a San Justino y tal. Y entonces es muy curioso, porque claro, yo hablando con algunos pastores evangélicos, hablando con gente evangélica, hubo un pastor que yo lo tenía en bastante estima como docto y como tal, que me dijo, la Eucaristía no ha existido nunca. La Eucaristía no ha existido nunca. O sea, es una... de hecho, le pregunté, ¿pero tú has ido alguna vez a misa? Dijo, por desgracia, sí. He tenido que asistir. Por desgracia, he tenido que asistir a misa. Y ver cómo la gente participa tan erróneamente de la cena del Señor y tal. Yo me entraba, claro, ¿cómo puede haber gente así? Y yo, bueno, pues mira, los padres de la iglesia, los primeros padres, digo, no pensaban eso. Y porque justamente era gente que estaba muy lejos, no eran coetáneos, algunos no eran coetáneos, o sea, no vivieron en la misma época, ni mucho menos, ni vivieron en el mismo sitio. Uno era de Cartago, el otro de Hipona, el otro de Antioquía, el otro cada uno en un sitio y todos confluenciaban en lo mismo. Todos confluenciaban, todos tenían muy claro que la Eucaristía, la acción de gracias, era el cuerpo y la sangre del Señor. Y exhortaban a todos los demás contra las herejías que estaban surgiendo en aquellos tiempos para que no se alejaran de la verdadera Eucaristía, que era eso. Entonces, bueno, yo me fío mucho más de San Justino que del pastor Pedrito, ¿sabes? Me es mucho más fiable San Justino que el otro pastor. Entonces, claro, todo eso pues me lleva a mí a ya decirme, esto no hay vuelta atrás. Yo anhelo participar de la Eucaristía, o sea, es mi fin. Y ahí, el pasado 8 de junio, pues ya entré en plena comunión con la Iglesia Católica, tomé mi primera comunión, me confirmé, bueno, al revés, me confirmé, tomé mi primera comunión y nada, ya que estoy, por gracia de Dios. Bendito sea Dios, mi hermano Gerson. Vaya, qué alegría, mi hermano, qué alegría de verdad que produce en mi corazón. Y estoy seguro que las personas que van a escuchar esta transmisión, pues también se van a alegrar juntamente contigo, con nosotros. Ahora, mi hermano, después de haber sido evangélico por 30 y pico de años, eh, tú ya traías el bautismo trinitario, Sí, eso es. ¿correcto? Entonces, al tú hablar con el sacerdote de los trámites que hay que hacer, ¿ellos convalidan ese bautismo? Sí, el bautismo sí me lo convalidaron. Ok, El bautismo sí que me lo convalidaron porque, claro, yo cuando hablé en este caso, tuve que hacer una carta al arzobispo explicándole mi situación. Yo le hice un resumen de una hoja de toda mi vida, lo que te he contado a ti en 50 minutos, pues a él en eso. Y nada, le dije que anhelaba formar parte de la Iglesia Católica, que yo estaba bautizado en la Iglesia Evangélica, entonces sí que es verdad que ellos como que aquí, en lo que es la Federación de Entidades Religiosas de España, que estamos todos, incluidos católicos, evangélicos, de diferentes denominaciones, sí que hay algunas denominaciones que están bastante, o sea, que ya son bastante antiguas, que no es que tú formes parte de la iglesia que han abierto hace 2 años ahí en la esquina y te quieres pasar a la iglesia católica y te has bautizado ahí, o sea,
yo entregué por parte de la iglesia en la que me bauticé, entregué el papel. Claro, esa iglesia bautista está fundada en el 1900 y poquito, ¿vale? Ya bastantes años. Está inscrita en el registro de entidades religiosas y tal. Y claro, yo le expliqué que a mí la fórmula con la que me bautizaron es que fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misma fórmula que se utiliza en el rito católico. Entonces me lo convalidaron. ¿Vale? Me dijeron, si tú bautizado estás. Yo me bauticé con 14 años y bueno, el bautismo no me he tenido que volver a bautizar. Ahora, como protestante, tú sabes que la práctica común es si uno, pues, falta la caridad, cometes algún, pues, pecado, pues, obviamente la idea es tú te confiesas directamente con Dios. Mm. Cuando abrimos las Sagradas Escrituras, comenzamos a ver desde el Antiguo Testamento que las personas no podían pecar y confesarse directamente con Dios en un cerro, en una montaña. Ellos tenían que seguir la liturgia, lo establecido por Dios mismo, que había que buscar un sacerdote, ¿verdad? Para que Claro. funcionara como una especie de mediador, ¿no? Entre el pecador y Dios. Ujú. Y el sacerdote, pues, tomaba un animal en este sentido, lo ofrecía como un holocausto, como un sacrificio, dependiendo también del pecado, ¿no? Entonces, la persona debía de comunicarle al sacerdote su pecado, tenía que decirle he pecado y tenía que también decirle la falta, porque según la falta iba a también ser el sacrificio, ¿no? Y habían obviamente, según también pues la antigua alianza, la ley, habían pecados incluso que no se podían perdonar y solamente te quedaba apelar a la misericordia de Dios, ¿no? Ahora, ese sistema lo vemos en el Antiguo Testamento y también lo comenzamos a ver en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús instala a los suyos, a sus apóstoles, como esos sacerdotes de la Nueva Alianza. Ahora, encontramos un pasaje en San Juan 20:23, donde le dice, le da esta autoridad Jesús a los apóstoles, que así como Él ha sido enviado, Él los envía, y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Y digo esto porque desde la óptica protestante, no existe la idea de que yo pueda incluso confesar mis pecados ante un hombre, dicen muchos, igual de pecador o peor que yo. Pero lo que entendemos es que la iglesia nos enseña que cuando tú vas a un lugar como esto, donde está un ministro consagrado, un sacerdote, realmente tú vas delante de Dios Claro. a pedir perdón y es el ministro que de manera audible te absuelve de aquel pecado. Mi hermano, tú tuviste que pasar forzosamente por ese proceso. ¿Cómo fue ese momento para Gerson donde dijiste, oh, pero parte de esta integración a la iglesia en la plena comunión, tengo yo que pasar por la reconciliación, por la confesión? Platícanos brevemente cómo fue para ti ese momento, cómo fue más o menos. Tengo una visión de que es un proceso sanador total. Es sanador. Yo lo que sentí el primer día de que me confesé, porque yo al padre pues le dije todos los pecados que recordaba, así simplemente porque claro, había mucha gente detrás que estaba esperando, porque fue antes de las confirmaciones, pero me hizo una listita mental de lo que le tenía que decir al padre. Y cuando me absolvió fue como si me hubiera quitado una mochila de 200 toneladas, de 200 toneladas. Fue algo que inexplicable. Y eso yo jamás antes lo había, lo había experimentado. Porque sí, tú oras o tú tienes o tú, no sé, o tú le pides perdón al Señor, pero tampoco, claro, no pasas ese proceso también de acompañamiento, ¿no? Por parte del sacerdote, porque, claro, él te dice, bueno, pues sí, vale, pues has pecado, pues ahora intenta hacer esto y intenta enmendarlo de esta manera o intenta pensar cuando vayas a hacer esto, no sé. Entonces, yo para mí ha sido un proceso
muy sanador y sobre todo de acompañamiento pastoral, que lo he echado un montón de veces de menos siendo evangélico, siendo protestante, porque claro, eh, ¿a quién vas a hablar? Puedes hablar con un amigo íntimo, ¿no? Que le puedas contar, oye, mira, he hecho esto y me parece que la regué, ¿no? O, no sé, puedes tener confianza, pero el hecho de que te hablen en persona Cristi, ¿no? La misma persona de Cristo y que te absuelvan y que pues esa sensación no la había tenido yo nunca y claro, cuando el Señor al final, es que esto es lo mismo, cuando el Señor pone sus mecanismos, cuando, cuando el Señor instituye los sacramentos, cuando la Iglesia se basa en ellos desde hace 2000 años y ha sido siempre así y ha funcionado y la gente encuentra, o sea, la gente obviamente que va allí con sinceridad de corazón y con arrepentimiento encuentra sanidad de alma, pues es porque el Señor lo instituyó así y así es como debe de ser. Muchos dicen, ¿no? Ah, qué fácil es ser católico. Ustedes Sí, pecan y facilísimo. fácil se confiesan. Digo, Claro, ¿acaso no es más fácil confesarte en la orilla de tu cama? pues claro. O sea, se te ponen las manos frías, los pies fríos, dices, tengo que ir, ¿no? No, A sí, la lo tengo que decir. reconciliación. No, el otro día se lo decía a mi mujer, digo, si el padre me habla después de todo lo que le conté, digo, si me habla uno y me mira y se ríe y me saluda, digo, es porque sí, es que era el Señor el que me perdonó, porque, en fin, mira, madre mía, Wow, menudo energúmeno este. En fin. wow, mi hermana. Y platícanos acá, ¿cómo ha sido la reacción de parte de tu esposa hacia esta conversión tuya? Me imagino que de lo mejor, muy alegre. ¿Cómo ha sido eso, mi hermano? Sí, mi mujer está muy contenta, está muy contenta. Pero sí que decía, yo hasta que no te vea ahí arrodillado allí, no me lo voy a creer. Tú conforme has sido, tú conforme eras, el evangélico que tal, no me lo puedo creer. Y bueno, la verdad es que ella fue mi madrina de confirmación, fue ella la que me acompañó al altar. Y, y nada, y muy contentos, la verdad. Mira, Israel, yo te voy a decir una cosa. Yo, antes de conocer a mi mujer, yo me acuerdo que en el grupo de alabanza que teníamos llegué a decir una cosa que me acordaré de toda la vida porque luego pues fue una cosa que en mi corazón me dolía y ahora justamente se ha restituido. Y es que yo decía, buah, dije esta frase literal, no soportaría, yo no soportaría el tener que ir al culto y que mi mujer y mis hijos no me acompañaran o se fueran a una misa católica, por ejemplo. Esa frase la he llegado yo a decir. Y como muchas otras cosas que he dicho y he pensado en mi vida, luego me ha tocado comérmela con patatas. Entonces, hubo un momento en el que mi mujer me acompañaba, luego dejó de acompañarme, luego mis hijos y mi mujer ya no iban porque, claro, el niño tenía otras cosas ya dentro de la Iglesia Católica porque estaba en catequesis y estaba en tal. Ahí yo me iba al culto, ella se iba a la iglesia, ya nos íbamos juntos como familia a participar del culto al Señor y a mí eso me dolía. Pero fíjate la gracia del Señor que, que por su misericordia, pues ahora cuando vamos todos a misa, pues vamos todos juntos a misa y vamos todos a, a la verdadera adoración, porque al final, Israel, hay una frase que dijo Fran Morera en uno de sus estudios que están ahí online, que, que es verdad, y es que sin sacrificio no hay adoración. Entonces yo la Exactamente. adoración, mira que he hecho yo, madre mía, pues no he hecho yo estudios de adoración y de alabanza y tal, claro, estando en la música. No, sin sacrificio no hay adoración, no existe la adoración. Entonces es una lástima porque, claro, realmente nuestros hermanos protestantes pues no están realizando una adoración eh, genuina o verdadera, porque no hay ningún sacrificio en el culto evangélico. Entonces, por mucho que quieran adorar o que llamen a si estas canciones son de alabanza, estas canciones son de adoración o venimos a adorar y tal, sí. El pueblo de Israel cuando adoró tuvo que salir fuera y tuvo que hacer sacrificios para adorar realmente al Señor. Y bueno,
el Señor Jesús en su nueva alianza, pues prepara otro éxodo para nosotros, para el pueblo gentil, en el que podemos adorarlo y justamente la adoración genuina pues es el participar de su cuerpo y su sangre. Exactamente. O sea, no hay mayor adoración que a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entregándose Él al Padre como esa ofrenda a favor nuestra, ¿no? Y ahora nosotros podemos participar también de ese ofrecimiento a través de la misa, ¿no? Cuando Qué decimos que el maravilloso Señor reciba de tus manos este este sacrificio, ¿no? sacrificio. De tus manos. O sea, nosotros nos reunimos en comunidad como parte del cuerpo de Cristo y decimos, te ofrecemos a ti, ¿no? Dios Padre, este sacrificio santo de tu Hijo Jesucristo. Y por eso también encontramos luego en las páginas del Nuevo Testamento, creo que es Romanos capítulo 12, donde dice, ofrezcan ahora dice, sus cuerpos como sacrificio vivo, Sacrificio vivo de alabanza. santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Y como bien mencionas, entonces la adoración siempre demanda un sacrificio. Y también eso incluye también de parte nuestra. Por eso es Claro. que nuestro Señor Jesucristo nos dijo, todo aquel que quiera seguirme, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. O sea, esta vida, mi hermano, es un peregrinaje. Hay muchos que tienen ese concepto. Yo solo tengo que creer San Juan 3:16 y listo, ya estoy Ya salvado. está. No, 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 no. Es como decirle a alguien, oye, tú te acabas de inscribir, enrolar en el colegio, ya te graduaste. Y dices, bueno, todavía no, acabo de entrar. Tengo que cursar todas estas materias, tengo que entregar estos trabajos y espero graduarme con una buena calificación, ¿no? O sea, esto es así. La vida cristiana, de principio a fin, es un peregrinaje. Y tenemos también nosotros que ofrecer este sacrificio santo a través de nuestras buenas acciones, ¿no? A través también del sufrimiento, a través incluso de la enfermedad, o sea, todo, todo lo que sufrimos tenemos que sufrirlo para Dios, ¿no? Y eso también es parte de esta adoración. Y obviamente las alabanzas y todo lo demás que hacemos, liturgia, todo eso es un compendio, por así decirlo, ¿no? Es todo un aglomeramiento de aquello que llamamos, ¿no?, adoración, pero lo más sublime es el acto de sacrificio, cuando ofrecemos a nuestro Señor Jesucristo el sacrificio más sublime. El único que Él acepta como lo más sublime, lo más preciado, es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Claro. Y por eso es El que ese Calvario. sacrificio lo seguimos ofreciendo una y otra vez. Es el mismo sacrificio perpetuo de nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo establece a través de su muerte en esa cruz. No es un nuevo sacrificio, no es otro sacrificio, no es volver a crucificarlo, no, es otra vez llevar a cabo aquel sacrificio que Él mismo se entregó por nosotros y nosotros a través de los ministros ofrecemos ese mismo sacrificio y así será hasta su segunda venida, Dios mediante, ¿verdad? Entonces, mi hermano, te quería nada más preguntar, para ir más o menos acá cerrando este testimonio, agradezco muchísimo tu tiempo y agradezco también que tu familia, tu esposa, pues nos permitan tenerte acá. Sí. Eh, Sé que hay muchas personas que viven en yugo desigual. De hecho, tuve una charla con una hermana, me pidió que si le hago el favor de llevar una plática al grupo donde ella se reúne, porque dice que una de las grandes necesidades es precisamente ese tópico. Hay muchas personas en yugo desigual. Incluso hay muchos que consideran que el matrimonio, el sacramento del matrimonio, pues no es necesario. Si ya estamos haciendo vida juntos, tenemos hijos de por medio, así estuviste tú un buen tiempo. ¿Qué pudiéramos decirle a estas personas que están en esa situación, donde hay unos que incluso han llegado a desesperarse, ¿no? Dicen, yo no, en un principio para mí esto no era un problema, porque pues uno se enamora, conoces a una persona y dices, bueno, luego esto se convierte como en una segunda prioridad. Mi prioridad por ahora es hacer vida con esta persona, estoy enamorado, lo espiritual pasa a segundo plano. Sé que para ti fue difícil y para muchas personas que hoy por hoy están sufriendo porque están en yugo desigual. ¿Qué les pudieras tú decir como manera de consejo, ya sea ella o él, que no ven la necesidad
de casarse para que la otra persona pueda comulgar, porque realmente eso fue como en tu caso comienza, ¿no? Esta búsqueda, tú como buen marido dices, caramba, mi esposa ha hecho bastante sacrificio por mí, ¿qué he hecho yo por ella? ¿No? ¿Qué pudiéramos decirle a estos hermanos? Bueno, a ver, es un poco complicado porque primero tienen que quitarse muchos prejuicios que tenemos aprendidos y sobre todo, pues prejuicios, pues eso, en contra de lo que se cree que es la Iglesia Católica, que no es realmente lo que es. Entonces, tienen que quitarse los prejuicios y luego, pues ser muy comprensivos, ser muy amorosos con la otra persona y, y simplemente eso, con amor, con cariño y con respeto, pues intentar, claro, yo durante todo ese tiempo yo me di cuenta pues, a mi mujer, pues yo la estaba poco menos que quitando bendiciones, porque no podía, no podía comulgar. Y entonces, claro, estaba siendo muy egoísta conmigo mismo. Entonces, claro, eso también delante del Señor no está bien. No está bien que seas egoísta. Entonces, con respeto y cariño y nada, yo animo sobre todo a protestantes que se acerquen a la Iglesia Católica, que entren, que vivan la fe católica, que se quiten los prejuicios y que intenten empezar de cero y que también intenten aprender cosas pues eso, de la fe católica, porque al fin y al cabo es lo que a mí luego me movió también, el ir quitándome, despojándome de los prejuicios y viviendo las misas y entendiendo un poquito a la otra persona, pues es cuando ya decides, bueno, pues esto al fin y al cabo es un sacramento que ella tiene que cumplir, que aunque yo no esté a lo mejor al 100% de acuerdo, yo en este caso sí que estaba de acuerdo en que se hiciera, pero es dar un pasito más, no estamos obligados a nada, no nos obligan a nada, el Señor realmente pues es el mismo Dios, no estamos tampoco, estamos hablando de un yugo desigual entre un musulmán y un cristiano, ¿no? Que es algo más separado aún. Sino, bueno, pues estamos en el cristianismo, ¿no? Nos movemos ahí y nada, pues quitarse un poquito de los prejuicios y entender también un poco a la otra persona. Wow, ok, muy buen consejo, hermano. O sea que Y comenzar orar primero mucho, por quitarse, orar mucho, orar mucho. orar mucho. O sea que quitarse los prejuicios, porque bien has dicho, muchas personas tienen estas ideas de lo que ellos creen que es la Iglesia Católica, incluso la atacan por ahí, y como muchos dicen, pero es que ustedes mismos están haciendo muñecos de paja, ¿no? Tú mismo estás inventando y estás atacando algo que no es correcto, que no es Claro. verdad. No, todos comienzan por ahí por el tema de la idolatría, por ejemplo, ¿no? Que la Iglesia Católica, un montón de idólatras, tienen un montón de ídolos, y yo siempre le digo a los hermanos que nos escuchan, digo, hermano, ustedes son rápidos para decir que la Iglesia Católica es idólatra, que está llena de ídolos. ¿Me puedes mencionar algún nombre de estos supuestos ídolos? Porque nosotros creemos en un solo Dios. Es la iglesia histórica que fue a pelear, ¿no? A través de concilios, literalmente, y establecer, ¿no? Lo que hoy por hoy creemos. Creemos en un solo Dios que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo digo, ¿cuáles son esas deidades, esos ídolos que se anteponen en el lugar de Dios? Porque eso es un ídolo. Todo aquello que se pone en el lugar de Dios es un ídolo. Yo digo, bueno, ¿me puedes decir cuáles son esos supuestos ídolos que tiene la Iglesia Católica? Y nadie me puede responder, porque la Virgen María no es una deidad, no es una No, claro. diosa, entonces no es un ídolo. Claro. San Pablo, San Pedro, son hermanos nuestros, son hijos de Dios, no son ídolos. Entonces, son estos prejuicios que meramente se tienen, y yo pienso que muchas personas, por eso es que en muchas de las ocasiones, pues no se animan a dar ese paso para empezar, y por ende no ven la necesidad de contraer matrimonio, de casarse, porque dicen, pues yo estoy bien así como estamos, pero, por otro lado, dice, bueno, y tu esposa o tu esposo que ha dejado de comulgar por tanto tiempo, incluso como tu esposa, de no ir a misa por más de una década. O sea, mi admiración para tu esposa, la fe de tu esposa, que, bueno, por tantos años, pues creo yo que no perdió la fe.
se mantuvo firme. Y su sacrificio, porque realmente ella hizo un gran sacrificio a favor tuyo, al final, pues rindió los frutos. Y hoy por hoy, mi hermano, pues ahora sí que decimos, hay un dicho que dice, el tiro te salió por la culata. Tú querías, Eso es. tú querías Imagínate. convertirla, el convertido fuiste tú, ¿no? Y Sí, eso sí. pues es de aplaudir también a estos hermanos que se mantienen firmes en su fe católica, porque verdaderamente es la plenitud de la fe donde lo tenemos todo, mi hermano, y entre todo esto pues tenemos la santa y bendita Eucaristía. Así que mi hermano, pues para ir cerrando, no sé si quieras decir algunas últimas palabras para irnos despidiendo. Yo te agradezco muchísimo. Sé que estás ocupado, tienes cosas que hacer, pero yo, verdad, he sido bendecido por este testimonio. Yo te doy personalmente la bienvenida. Bienvenido a Gracias. casa, mi hermano, porque estás recién, ¿eh? O sea, estamos hablando unos meses atrás. Sí, sí, no, pero lo estoy viviendo con mucha intensidad porque a partir de, bueno, antes de tomar el paso fueron unos meses horribles, pasaron un montón de cosas. Yo creo que no sé si es que el maligno estaba ahí queriendo evitar a toda costa esto, pero bueno, pasaron muchas cosas, muchas tribulaciones, situaciones feas y tal. Bueno, el Señor al final, pues nada, me hizo llegar a buen puerto y después de eso, la verdad es que ha sido bendición tras bendición de encontrarse mejor, de encontrar gente nueva que enseguida te ha acogido bueno, ahora desde hace un año o así estoy dirigiendo aquí el coro parroquial de la iglesia, pues cantando en las misas y bueno, todo lo que es doloroso por una parte, porque claro, mi familia pues no acudió a este acto, no vinieron ni mis padres, ni mis hermanos, ni nadie. Pero bueno, al final lo que no te da la familia en la carne, pues el Señor en la familia, en la, en la familia de Dios te lo da por el otro lado con creces. Entonces ese día pues estuve acompañado por gente que me quiere muchísimo, bueno, en especial obviamente mi mujer que estaba ahí al pie del cañón siempre. Y mucha gente que me quiere pues vino al acto de- de mi confirmación. Y nada, fue un día muy emocionante, nunca he llorado más en mi vida. El poder participar de la Eucaristía fue para mí, bueno, en fin, lo máximo. ¿Cómo puede ser que el versículo de Juan 6, o sea, el capítulo de Juan 6 estuviera ahí y nunca jamás nos hayamos pedido, me haya parado yo a poder analizarlo tan claramente conforme está dicho y, y nada, y bueno, encontrando un poco a la familia. Bueno, también he de decir que desde hace un tiempo pues empecé a rezar el rosario así de manera habitual. Es un poquito difícil, bueno, yo sé, a lo mejor a ti te pasó lo mismo, ¿no? Pues, claro, son muchas novedades y entre ellas María, que es anatema total en el protestantismo, está ahí como una mujer más, es una mujer más, como cualquier otra. Entonces, claro, ya cuando empiezas a leer y cuando empiezas a ver que está predestinada a ser quien debería ser la nueva Eva desde Génesis 3, que, que es que forma un papel tan relevante en la historia de la salvación que el Señor no pudo venir a un sitio, o sea, no pudo venir a morar a algo que fuera imperfecto, que cuando te vas dando cuenta de quién es María en realidad y cuando te encuentras con tu madre, que al final es nuestra madre, porque, pues claro, le preguntas a un protestante si él es hijo de María, pues te dice que no. Pues claro, nosotros somos hijos de María. En Apocalipsis 12 lo dice, ¿no? Entonces, claro, pues eso. Nada, vas moviéndote en esa fe, yo el primer día que recé el rosario pensaba que iba a caer un rayo ahí y me iba a partir. Y yo decía, Señor, por favor, creo que a Samuel Clavijo le pasó lo mismo, creo que dijo una expresión así, algo. Yo me acuerdo que digo, bueno, va, voy a rezar esto, digo, espero, Señor, por favor, espero no ofenderte con esto, de verdad, y Bueno, pues te he de decir, Israel, que es la oración que más paz ha traído a mi vida desde que estoy rezándola. Es la oración que más paz ha traído a mi vida, más que cualquier otra. Oye, y es que el rosario está en la Biblia.
Hombre, es cristocéntrico total. El que diga lo contrario, pues blasfema, ya está. El rosario es cristocéntrico y ya está. Y todas las partes se encuentran, o sea, todas las partes que hay, pues es la Anunciación del ángel y el Magnificat. Y hay una cosa que se les olvida a los protestantes también. Lutero, o sea, el mejor comentario sobre el Magnificat de María es de Lutero. No sé si lo has podido leer, pero el mejor comentario que hay sobre el Magnificat de María lo hace el monje agustino Martín Lutero. Es verdad. Sí, entonces, Lutero era mariano, 100%. total, total. Entonces, claro, hay pues cosas que también, pues luego hablando con pastores y eso, pues que no, que hay cosas que se toman literal, porque claro, eso lo dice la Biblia, hay otras cosas que son figuradas, pues claro, entonces ya cuando se empieza a divagar ahí de esto, hablando con un pastor, pues decía, Juan 6, no, eso fue simbólico, hombre, eso, bueno, entonces hay partes o sea, hay partes que son simbólicas y hay partes que se interpretan que se tiene que tomar al pie de la letra, ¿no? Entonces, aquí dónde está el criterio, ¿no? ¿Dónde está el criterio? Digo, pues mira, gracias a Dios, yo se lo dije así, ahora me siento acompañado por un magisterio de la iglesia, que cuando yo tengo alguna duda, en vez de yo preguntarle al pastor Pepito, ¿vale? Pues cojo, me voy al magisterio de la iglesia, que ha sido pues, base de discusión, de concilios y de reuniones de hombres allí para ver lo que estaba bien, lo que no estaba bien, lo que era bíblico, lo que no, y entonces pues ya lo ponen en común con las bases y fundamentos bíblicos que tienen que ponerlo y entonces yo me siento muy acompañado. Claro, aquel hombre no se lo... ¿Cómo que te sientes acompañado? Yo me siento muy respaldado ahora, porque antes yo tenía unas dudas y a mí uno me decía una cosa, no, pues esto a lo mejor quiere decir que es esto o esto, claro, la libre interpretación al final son opiniones sin criterio ni fundamento ninguno, opiniones de hombres. Entonces, cuando tú tienes una duda ahora teológica tal, pues te vas al magisterio. Eso mismo que acabas de decir, que te das cuenta de las diferentes opiniones que se tienen en el mundo protestante, ¿eso alguna vez te pasó por la mente antes de ser católico o esto es Sí, sí. posterior? No, eso en la crisis esta que tuve un poco de fe antes, claro, yo cuando ya veía, digo, bueno, pues nada, han abierto una iglesia cristiana aquí, pero ya fui una vez y eran como un concierto. Aquello era un concierto de música. Luego fui a otra, pues, claro, eran pentecostales, ya tenían otra forma de ver. Luego hemos tenido problemas también con gente que ha venido aquí de pastor a la iglesia, que tenía una doctrina, una doctrina así más calvinista, ¿no? Más con el tema este de la predestinación. Estuvimos haciendo estudios de Romanos 8 y Efesios 2 durante 2 años allí. Y era siempre lo mismo, y la predestinación y tal. Entonces, claro, tú dices, ¿y aquí quién hay? ¿Quién manda aquí para decirle a este hombre, mira, esto que estás predicando no es correcto, fuera, fuera, no puede ser? O sea, claro, la Iglesia Católica, que es una iglesia instituida visiblemente por el Señor, o sea, instituida en la tierra, entonces tiene una jerarquía, tiene gente que han sido nombrados por otra gente anterior que es una autoridad y esa autoridad es la que a ti te tiene que decir esto sí y esto no. Y si no estás haciendo, no estás cumpliendo con tal, pues quedas excomulgado de la Iglesia Católica. Aquí no, aquí echas a uno de aquí de la Iglesia y se va a la esquina de enfrente y abre otra iglesia a él y ya está, se autoproclama pastor por la gracia de Dios y ya está. Entonces, claro, a mí eso también me chocaba mucho, porque decir, bueno, pues, claro, aquí todo vale, ¿no? O sea, yo lo que le dije a este pastor que estoy hablando con él, digo, hemos eliminado todo lo que tiene que ver con lo sagrado, se ha eliminado, ¿no? Es una fe muy de estar por casa. O sea, yo voy el domingo y sí, eso, canto, escucho un sermón de 40 minutos que a lo mejor me ayuda a mí personalmente a mí, pero yo no le ofrezco nada a Dios, yo no voy a ofrecerle nada a Dios y, y oro, me voy a mi casa y hasta el domingo que viene y ya está. Entonces, claro, como es solo por la fe y no estamos hablando en que, claro, yo me acuerdo que leí en un libro de catecismo que me pasaron el primer capítulo de todos. Estamos llamados a ser santos.
estamos llamados a ser santos. Entonces, como bien has dicho, es un camino de peregrinaje en esta tierra en la que obviamente te hace falta la fe, pero esa fe tiene que conllevar una serie de obras. Porque, claro, si yo te contara, Israel, los testimonios que yo, a lo mejor porque estaba tocando una música muy bonita en ese momento, el pastor había hablado bien y tal, hago un llamado, tal, se presentan ahí delante y no aparecen más. Sí, sí, ay, yo doy testimonio y crees en el Señor. Sí, ah, bien, aleluya, eres salvo. Muy bien. Y ya no aparece nunca más. Ese no viene más. ¿Qué conversión hay ahí? O sea, no puede ser, no puede ser. Es una falsa conversión. Sí, sí, totalmente. Es una falsa conversión porque no hay un proceso tampoco o sea, te guías muchas veces por los sentimientos, ¿no? Por las emociones. Te guías por las emociones. No, pues hoy la alabanza no me gustó. Es que como esta canción no me gusta, pues ya está. Hoy no se ha movido el espíritu, ¿no? Hoy no. Otro día que cantan la de Temprano yo te buscaré de Marco Witt, ese día sí, porque esa es la que me gusta a mí. Entonces ese día ya, claro, ya te digo, a mí me empezó a chocar muchas cosas, aparte de que los pilares del protestantismo se me cayeron, o sea, el de sola escritura, o sea, todos los pilares empezaron, claro, ya se te cae la sola escritura y como en muchas ocasiones se ha hablado, ya se te desmorona todo, se te desmorona Veo todo. que a ti te pasó algo parecido como a mí. Y dime cómo andamos de tiempo, mi hermano, si tenemos ya que ir cerrando, lo No, 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 cerramos, no, ¿no? no, Ok, yo no tengo problema, no, no, ok. no. Porque me pasó algo parecido. Cuando yo era protestante, ingenuamente yo pensaba que todos los protestantes creían igual. ¿Ok? Ujú. Eso fue en la primera denominación. Después voy descubriendo que no, porque yo fui de una denominación arminiana y luego pues abrazo lo que es la fe reformada, calvinista, que es totalmente lo opuesto. Pero fíjate cómo son las cosas, que estas variantes, esta pluralidad que yo noté ya como protestante, realmente se hizo todavía más visible, más real, una vez que me hago católico. O sea, ya mirando hacia atrás, comienzo a ver precisamente lo que tú estás mencionando. Si pudiéramos asumir, cosa que no pasa, ¿verdad? Porque cada denominación tiene su autoridad, tienen sus doctrinas, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre, sus artículos de fe. Hay algunas denominaciones que tienen sus artículos de fe establecidos, dicen esto es lo que creemos, esta es nuestra autoridad, pero asumiendo que una congregación pudiera tener a un pastor, cada domingo viene un pastor diferente. Hoy viene uno y te dice que Cristo murió por todos, ¿no? El próximo domingo viene otro y te dice, oh no, Cristo no murió por todos. El próximo domingo te dice, con la fe es más que suficiente para irte al cielo, pero viene otro que te dice, no, hay que creer y hay que bautizarse, tal como dice el mismo Señor Jesucristo. Para el próximo domingo viene una pastora. Ya no tienes pastores, ahora tienes una pastora. Y así pudiéramos poner un montón de ejemplos, ¿no? De esa gran variedad que hay en el protestantismo, la congregación, la audiencia, los feligreses, que están siendo expuestos a cada pastor. Cada domingo hay un pastor, una pastora diferente, con un mensaje diferente. Dice uno, oye, ¿y cuál de todos ellos realmente tiene ese mensaje? Ese mensaje recibido por los apóstoles, tal como fue desde un principio. Si alguien tenía una duda, no iba, como bien dijiste, con Pepito, no, iban con los apóstoles o los sucesores o los acompañantes de los apóstoles de primera mano a preguntar, oye, ¿cómo se debe de interpretar esto según la ley? Queremos la interpretación autoritativa. Entonces, hoy por hoy, cualquiera es su propia autoridad y creo yo que ahí es donde radica el verdadero problema del protestantismo, que hay una falta de autoridad, y no me refiero a que no tengan autoridades en sus congregaciones, pero es tan fácil como que algo no me gusta y me voy, porque Y me no hay voy, ya nada está. que me puede decir, si te vas, quedas fuera de la comunión. No, a mí me importa nada, ¿no? Yo simplemente no me gustó que este domingo, no sé, pusieron muchas alabanzas o muy pocas, y Sí, voy a ir a otra donde no sé, se adapta un poco más a como yo quiero, como más me sí, gusta. sí, es Y así. esto no debe ser así. No debe ser así. Porque la adoración, como bien dijiste, no tiene que ver con las luces que se ponen, con la guitarra.
el tambor, la batería, el piano, lo que sea. No, la adoración es ese sacrificio que nosotros tenemos que ofrecer y realmente la única iglesia que ofrece este sacrificio a diario, constantemente, en todo el mundo, es la Santa Iglesia Católica. Desafortunadamente, nuestros hermanos protestantes han quitado el altar. En el altar se ofrece el sacrificio. Siempre ha sido así desde un principio y se ha reemplazado por un mero púlpito donde el que brilla, ¿no? Por 45 minutos, a veces más, es el pastor, ¿no? Y la congregación dice, bueno, pues le aplauden al pastor y dicen, pues mi pastor tiene la razón, pero resulta que todas las congregaciones y denominaciones le aplauden a su pastor y cada uno acaba de predicar un mensaje diferente, según su mera óptica, según su mera perspectiva, y eso no funciona, no funciona. Yo le digo a los hermanos protestantes, ¿de qué les sirve de que a nosotros nos critican que no entendemos lo que es la sola escritura, no? Bueno, pero es que para variar, cada quien tiene un concepto diferente de lo que es la sola escritura. Porque yo Claro. les digo, bueno, si tú me puedes decir qué es la sola escritura, yo luego les pregunto, lo que tú me acabas de decir, la definición que me das, ¿de dónde la agarraste? Porque que yo sepa, ustedes no tienen un concilio que ya ha establecido lo que es la sola escritura y que sea vinculante para las 40.000 denominaciones. No existe tal cosa. Por ende, el que me está dando la definición de la sola escritura es su mera opinión personal. Entonces, Claro. él tiene la opinión personal, yo también me reservo ese derecho de opinión personal y yo digo, esto es la sola escritura. Y dice, no, pero es que eso no es la sola escritura. Bueno, al final digo, ok, ¿y de qué te sirve? De que tú me puedas definir la sola escritura. Todos ustedes se apegan a ese principio, a esa doctrina, como uno de los 5 pilares de las 5 solas, y al final, ¿de qué te sirve que sea sola escritura? Mira las consecuencias de la sola escritura, las divisiones en las que se encuentran. Todos ustedes tienen ese mismo acercamiento a las Sagradas Escrituras con ese principio de sola escritura como la máxima autoridad de revelación infalible, pero ¿qué provecho le ha sacado? Claro. Absolutamente nada. Cada vez Ninguno. se dividen más y más y más y más. Y lo que vemos en las Sagradas Escrituras es una unidad, un cuerpo, un llamado siempre de parte de Siempre. nuestro Señor Jesucristo de los apóstoles, vengan a la unidad. Tenemos a los hermanos en Corinto que constantemente causaban divisiones y tenemos a San Pablo exhortándolos a que vengan a la unidad, mi hermano. Entonces, lo que vemos a través de estos testimonios es una respuesta a ese llamado a la unidad en forma de obediencia. Tú has sido obediente al llamado que Jesucristo te ha hecho de que vengas y seas parte, no plenamente de esta unidad que encontramos en su iglesia, como ha sido desde un principio. Y por eso el llamado siempre es, hermanos, dejemos la división, dejemos de fomentar la división y vengamos en obediencia, porque realmente hay que hacer el orgullo a un lado, porque estoy seguro que no fue fácil para ti. Tú lo cuentas brevemente acá en más de una hora, pero no fue fácil quitar quizás ese orgullo y decir, No, yo no, tengo que ser obediente a mi Señor y dejar mi orgullo a un lado, dejar la división, dejar la desobediencia y venir a la unidad, porque eso es lo que el Señor ama verdaderamente, que seamos uno, mi hermano. sí, señor. Eso fue una de las frases que me dijo mi madre, fue que, claro, obviamente hablando de ella desde el resentimiento, ¿no? Porque, claro, fue como de, y ahora que, o sea, como que nosotros como que nos haces a un lado, ¿no? Como que reniegas de la fe y me señaló así a mi abuelo como diciendo, por este llegó el evangelio y tal, y ahora tú vas a como si se hubiera traicionado en realidad. Y al final yo le dije bastante tranquilamente, le dije, mira mamá, yo ante el que tengo que rendir cuentas es ante el Señor. Digo, y el Señor, yo he orado muchísimo, he llorado mucho, he sufrido mucho. Y, y lo último que estaba en mis planes era ser católico, de verdad, te lo digo, Israel. O sea, lo último de mis planes era ser católico. Y el Señor me ha traído hasta aquí. Y ahora sé que, o sea, igual que antes tenía el sentimiento como de, no sé, una ansiedad como de ir buscando, de no estar completo nunca, ¿no? De no estar bien basado, no sé, espiritualmente es algo raro. Cuando entras en la Iglesia Católica, o es por lo menos lo que, conforme yo me siento ahora, que bueno, mis sentimientos pueden ser bastante personales, pero no sé
si concuerdan con los tuyos, es de paz, es de tranquilidad, es decir, ya estoy en casa, ya llegué, ya llegué, ya estoy donde tengo que estar. Ahora, obviamente, es el principio de todo. Tengo que seguir trabajando por mejorar mi fe, tengo que seguir trabajando por el camino de la santidad, tengo que ser pues, mejor padre, mejor esposo, mejor mm, todo. Pero una de las muestras que yo veo en mi vida desde que estoy dentro de la iglesia es que tengo mucha paz, que sé que es lo correcto, que no hay nada que vaya a decir, eh, no estoy seguro de lo que he hecho, no, ¿sabes? O sea, como decía el padre Pío de Pietrelcina, ahora mismo podría a lo mejor vivir sin sol, pero no podría vivir sin Eucaristía. O sea, no, no puedo. Ya no puedo vivir sin eso. Entonces, aquí estamos. Wow, mi hermano, qué hermoso testimonio de verdad. Es una enorme bendición para mí el escucharte. Puedo ver cuánto has crecido incluso sin que me lo hayas dicho. Puedo ver que tu fe ha aumentado o estoy equivocado. No, sí, ha aumentado muchísimo. Mi fe ha aumentado mucho y lo estoy viviendo con una intensidad muy grande porque bueno, se me ha presentado ante mí, pues lo que te he dicho antes, un abanico de posibilidades, una riqueza eh, espiritual grandísima. Y entonces nada, pues ahora no paro de leer, no paro de buscar cosas. Claro, pues las misas las vivo con muchísima intensidad. Ahora pues han sido también las fiestas patronales aquí en el pueblo. Hemos preparado pues la misa con el coro de la iglesia, pues los cantos, todo eso. Y a veces pues mira, tienes miedo de dar el paso porque piensas que lo vas a perder todo, que te vas a quedar sin nada y al final pues te pasa como a Job, ¿no? Que si estás fiel en el Señor y estás ahí, pues Él te lo devuelve el doble de lo que tú creías que te iba a quitar, ¿no? Entonces, sí, estoy pletórico. No sé si es porque es el principio o porque tal, pero bueno, ya llevo un año así, aunque no he tomado la comunión hasta hace poquito y no he estado dentro formalmente de la iglesia hasta hace poco más de un mes, pero sí que es verdad que llevo viviendo ya bastante intensamente este último año dentro de la iglesia y la verdad es que me siento muy bien, me siento en casa y estoy tranquilo, tengo paz y sé que es lo que el Señor estaba pidiendo de mí, no hay más. Amén, amén. Pues mi hermano, más que agradecerte por haberte tomado el tiempo de compartir con nosotros. Entiendo, creo que vas a tener la oportunidad de encontrarte con nuestro hermano Samuel, Sí, sí, al a ver cual le si mandamos un ahora, abrazo si ve sí, este un abrazo grande. testimonio. Es un joven que se le aprecia bastante. Les amamos de verdad en el amor de Cristo a todos ustedes. Y bueno, deseamos también ustedes que puedan reunirse en comunidad y bueno, hacer algo, no sé. De repente nos sorprenden, ¿no? Con una fotografía, ustedes juntos, sería muy hermoso. Sí, sí, la verdad que Eh, sí. no sé si tengas algún espacio, un canal donde de repente subas algún video de alguna parroquia, un evento en un canal o que la gente que quiera ver, por el No tengo momento no. nada, no tengo nada, es que no soy muy fácil tampoco de palabra. Ahora he estado hablando contigo y te he contado así mi historia, pero me cuesta bastante expresarme bien, creo yo. No sé, No, lo has hecho excelente. Lo no has soy hecho fácil así. excelente. Y entonces no me había planteado tampoco el tema este del canal, pero bueno, sí que es verdad que vamos a iniciar un proyecto en la parroquia muy bueno, porque yo he trabajado mucho con niños pequeños, pues claro, soy profesor de música y nada, vamos a empezar ahora en la parroquia a partir de septiembre con los niños que están iniciando la catequesis y, bueno, y ya luego todo el que se quiera adherir, pues una coral de niños a nivel de la parroquia y creo que va a ser también algo de bendición poder trabajar con esos niños. Entonces pido a todo el que vea este canal porque que esté rezando, que me tenga en las oraciones a mí, a este proyecto y a la parroquia de aquí de Almusafes, de Valencia, porque, bueno, a veces nos olvidamos un poquito de trabajar
con los peques y una de las cosas que sí que se tiene que mirar dentro de la iglesia evangélica es que siempre están pendientes con las escuelas dominicales de los niños y tal, entonces son el presente y el futuro de la iglesia, entonces hay que cuidarlos y hay que hacer también, pues acercarlos al Señor de la manera más atractiva posible. En este caso, la música pues es un vehículo muy fácil para poder trabajar con ellos. Y bueno, vamos a estar haciendo un musical para Navidad que lo hice yo cuando era pequeño. Y bueno, esperemos que vaya bien y que el Señor ahí pues sobre al final en la vida de los peques. Amén, mi hermano, amén. Pues que Dios te continúe usando allá hasta Valencia, España. Y bueno, me alegra mucho, de verdad, escucharte, saber que ahora estás en la plenitud de la fe, esa plena comunión con nuestra Santa Iglesia. Entonces, pues te mando un abrazo a la distancia y también recordarles a las personas que nos van a estar escuchando que nos ayuden con la difusión de estos testimonios. Es importante darle me gusta para que la plataforma vea que es de tu agrado y lo siga promoviendo y que lo compartan también con otras personas, amigos, familiares, para que podamos llegar, ¿no?, a más hogares. Y por último, bueno, que se suscriban también para que de esa manera pues también tenemos un mayor alcance, mayor proyección. Así que eso de mi parte lo que quiero pedirle a las personas que nos van a estar escuchando, que nos apoyen solamente de esa manera. Y bueno, mi hermano, pues a ti, agradecerte, mandarte un abrazo a la distancia también, un abrazo respetuoso para tu esposa también, para tus hijos, y bueno, pedirle a Dios que me los guarde en todo momento, que nuestra Santa Madre la Virgen María, pues también los cubra con su precioso manto y los proteja Muchas en todo gracias. momento. Y bueno, Muchas yo me gracias. despido, mi hermano, como siempre lo hago, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, Israel.